Vamos con nuestra primera entrevistada. Queremos saber cómo es el trabajo del futuro. Estamos hablando de trabajar 4 horas. ¿Cómo va a interactuar la inteligencia artificial en el trabajo? Los trabajos que existen hoy, ¿seguirán existiendo? Vamos a hablar con Lina Zubiría. Ella es referente de transformación digital, es coach de desarrollo, y es socióloga, es licenciada en recursos humanos y es speaker. Muy buenos días, ¿cómo estás, Lina? Un gusto. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. A ver, se habla tanto, la verdad que la inteligencia artificial o la tecnología ha cambiado nuestras vidas terriblemente en muy poco tiempo. De hecho, yo hace 2 meses recién que utilizo el ChatGPT y a mí me vuelve loca porque digo, es increíble todo la información que te puede llegar a dar. Y uno con hijos en edad que están estudiando, vos decís, bueno, han elegido una carrera, ¿de qué van a trabajar en breve? ¿Seguirán existiendo los mismos trabajos que hoy? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. Lo primero que quiero decir es que la inteligencia artificial vino a solucionar problemas tecnológicos, no humanos. Con lo cual, como toda tecnología emergente, lo que nos ayuda es a automatizar, a escalar, a generar, quizás sacarnos de encima las tareas más rutinarias que los trabajos tenemos, por lo menos por ahora, digo yo, hasta que no sabemos hasta dónde va a parar, ¿no? Pero en ese sentido también me gusta, frente a la pregunta de, ya está demostrado que el 45% de los empleos que hoy tenemos van a desaparecer, o mejor dicho, se van a transformar, ¿no? Se van a evolucionar. Entonces, la realidad es, lo que sí está claro es que la tecnología ya es una realidad. Hoy se llama ChatGPT o hay distintas herramientas, pero eso nos permite repensarnos a nuestras habilidades humanas, ¿no? Porque si por lo menos por ahora la tecnología no nos vino a reemplazar, entonces hay un lugar donde los trabajos empiezan a encontrar otro sentido. Por ejemplo, mira, nosotros acá tenemos a Camila Chávez, es una joven ingeniera informática que tiene un segmento los viernes y nos va mostrando determinadas cosas de inteligencia artificial. Ahora hay una página, por ejemplo, que vos entrás, decís, querés armar una canción, querés dedicar una canción a alguien, entonces decís qué cosas querés que tenga la canción. En 2 minutos te hace la canción con la música y todo. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa con los compositores? Digo, ahí es donde uno se pregunta, a ver, es fantástico, pues me lo resolvió. En 2 minutos tengo la canción para dedicársela a mi hija, mi hijo, mi novio, mi novia, lo que sea. ¿Y los compositores? Bueno, ahí está el punto. Primero, creo que en la búsqueda de estas tecnologías, como por ejemplo el chat o este tipo de ejemplos que vos traés, ojo, porque hay que ser muy asertivo con lo que se pide, ¿no? Y yo ahí siempre acompaño a los equipos y a las personas hay un lugar que es la búsqueda de esa información, la búsqueda de lo que vos necesitas que la tecnología te traiga, necesita una búsqueda precisa, profunda y de impacto, porque yo el otro día con un grupo hacía un ejemplo en el último Copa América y les pedí que busquen en el chat quién era el mejor jugador de la Copa América y nos tiró 2 jugadores que no estaban jugando. Cuanto más amplias son las preguntas, la tecnología te trae un montón de información. Entonces ahí es cuando digo, bueno, me da un ámbito de esperanza saber que, esa habilidad de la pregunta, la habilidad de la reflexión, del pensamiento crítico, de qué estoy buscando, es el lugar donde los humanos cada vez más nos tenemos que aferrar, al menos para hacerle competencia a la tecnología, ¿no? Entonces, por eso siempre en el ejemplo que traías de tus hijos o de cualquier niño que está buscando, no es eliminarle la tecnología, es ayudarlos a describir ese pensamiento crítico, a cómo preguntar, a cómo profundizar, a cómo unir 2 variables. Por eso ahí hoy las carreras más de búsqueda de datos, de manejo de información de datos, es algo que hoy está muy en boga porque tiene que ver con esto. Cómo emitimos esa capacidad analítica y crítica y que ayudarnos o complementarnos con la tecnología para facilitarnos. Pero no creo que nos reemplace en ese lugar creativo de un compositor, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que ahí está bueno cómo nos complementamos buscando que las habilidades de la tecnología la va a hacer mejor, se la dejamos a ella. Pero cómo profundizamos y le damos más foco a ese lugar creativo y de pensamiento crítico que los humanos tenemos. Coincido con vos, ahora, y también, por otro lado,
todo el tema de lo que es la tecnología, también es como que agranda la brecha entre los sectores sociales de nuestro país. Ejemplo, hay universidades privadas en Buenos Aires, te digo, mi hija va a una de ellas, en la cual los profesores le permiten utilizar el chat GPT para un final. Entonces vos decís, ¿pero cómo? Es muy fácil, se lo dejan utilizar, porque si ella no leyó toda la bibliografía y no tiene claro todos los conocimientos, lo que vos acabas de decir, no sabe cómo preguntar. Ahora, esos profesores ya están trabajando con el chat GPT. Ahora, ¿qué pasa con los colegios de las provincias que todavía no lo llevan a cabo? Los colegios públicos donde los profesores todavía no se ayornan, porque además es complejo, no es algo sencillo. Digo, nosotros como comunicadores también tenemos que aprender el tema. Entonces, como que siempre la brecha se va agrandando. Entonces, vos tenés algunos con determinado poder adquisitivo que van a poder acceder porque van a entender mucho mejor la tecnología y van parejas. Hablo de carreras, por ejemplo, sociales que ya tienen programación incluida. O sea, que antes era impensado que aprendan de programación o que tengan tanta matemática, tanta estadística, cosa que no vemos con las carreras sociales de las universidades públicas en las provincias. Ahí dividiría el tema en dos. Yo creo que la brecha digital y las diferencias sociales siempre van a existir. Acá lo que yo siempre trato de reflexionar y invitar es a que la tecnología es una disrupción tecnológica, pero esto nos obliga a repensar todos los sistemas sociales. Tenemos que repensar el sistema de la educación, el sistema de la salud, todos los sistemas. Y entonces digo, si yo estoy en el medio del interior, en un pueblo donde no tengo quizás ese acceso a la tecnología, eso no inhabilita que repensemos el sistema educativo donde el profesor entre al aula, no con lo que hace 40 años hacíamos, que era el profesor entraba al aula y tenía todas las respuestas, ¿no? Y los alumnos solo tenían que escuchar, y entonces el protagonismo absoluto era del profesor, y los alumnos estaban en el banco y solo escuchaban. Entonces, que no tengamos tecnología no significa que no podamos repensar las habilidades del futuro. Y ese lugar es, yo siempre le digo al sistema educativo, no me importa si lo haces con tecnología, con un papel, con una lapicera, lo más importante es que estamos estimulando las habilidades del futuro. Y hoy necesitamos que desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego en la Argentina pensemos más allá de esa brecha digital, qué le estamos dando en el sistema educativo a los alumnos, en qué habilidades, nosotros como familia también, estamos tratando de resolver como familia en complemento a la educación, ¿no? Es, ayudemos a nuestros hijos, ayudemos a nuestros jóvenes a repensar ese lugar crítico, donde no van a tener todas las preguntas, donde necesitan complementarse, y eso creo que nos lleva a repensarnos como sociedad, como país, y es mucho más allá de cuántas tecnologías tengamos en mano, ¿no? Y eso nos obliga a todos repensarnos y reinventarnos. Lina, buen día, bienvenida, es un placer. Yo soy por ahí un poco escéptico en muchos de los aspectos del ámbito tecnológico, porque considero que la tecnología avanza, es fantástica en todos los sentidos, nos desarrolla científicamente, pero quizás nos retrae un poco humanamente porque nos aísla. Vos me decís que hay que repensar el sistema social desde el punto de vista tecnológico, hay que repensar el tema educativo desde el punto de vista tecnológico, hay que repensar el tema laboral desde el punto de vista tecnológico. Se acabaron en muchos aspectos la presencialidad. Esto generará un aislamiento en cuanto al feedback permanente que uno debe tener, porque para las empresas es más económico tener a la persona en la casa generando permanentemente que adentro de un lugar donde existe una multiplicidad de gastos y costos fijos que tienen que absorber en un momento económico-financiero en el cual no es muy visible el hecho de ganancias a largo, a corto o a medio plazo, ¿no? Sí, y tomando eso te diría, es más económico, pero no sé si es más productivo. Yo voy por tu línea, ¿no? Soy imagínate que como estudiante, como doctora de sociología, lo que busco es también entender que lo que nos mantiene vivo es lo social, ¿no? Y que somos seres sociales. Entonces, si bien el formato y cuando presentaba en el espacio, ¿no? Si estamos pensando si son 4 días, 3 días, si mando a trabajar a la gente, sea chico, yo digo, es
repensar que la sociedad en sí misma está evolucionando, que hay tecnología, pero también hay un lugar que hemos sido seteados desde que nacimos para ser hombres sociales. Sí. Entonces, el lugar de pertenecer a algo y los vínculos sociales son lo que nos, al menos todavía no me han demostrado que eso se nos ha seteado en la mente. Entonces, ahora sí es verdad que hay otras formas de vínculos, sí, pero somos sociales que solo evolucionamos si pertenecemos a un lugar y si nos podemos comunicar. Entonces, en esto que traes es, sí, capaz que es más económico que una persona labure desde su casa todo el tiempo y no venga a la oficina, pero la productividad tiene que ver con otros efectos, con el relacionamiento, con el intercambiar ideas, el estar involucrado en un proyecto, el hablarse. Así que yo creo que sí, definitivamente podríamos pensar en formatos más híbridos, ¿no? Porque también es claro que el último quiebre paradigmático que tuvimos, la pandemia, nos vino a demostrar una gran mentira que nos veníamos haciendo en el mundo de las empresas. Y a nivel social también les diría que es el equilibrio trabajo-familia, ¿no? Recordarán que en los últimos años nos decían, bueno, tenemos que hacer equilibrio trabajo-familia. La pandemia nos vino a demostrar qué gran mentira. Es imposible hacer equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Hacemos lo que podemos en los distintos sistemas, ¿no? Entonces ahí es ese lugar donde, quizás el punto es encontrar nuevos formatos, pero jugando a ese lugar donde lo social, también las personas hemos encontrado ese lugar de que a veces pasábamos más tiempo en la oficina que en casa, y muchos han encontrado la posibilidad de darse cuenta que, está bueno que yo pueda ir al acto de mi hijo y después ir a la oficina. No se cae nada, no pasa nada, muy por el contrario, quizás vuelvo más contento al laburo y eso me permite ser más productivo. Bueno, creo que se nos están cayendo varias historias que nos veníamos contando. Claramente esas historias nos contábamos con un mundo que ya no existe. Tal cual. Entonces yo creo que es ese lugar donde empezar a sacarnos nuestros propios prejuicios, el poder setear este lugar nuevo, pero siempre en términos evolutivos, ¿no? Tal como lo presentaste vos. Hay cosas que vamos a sostener, hay cosas que vamos a tener que mejorar y otras cosas definitivamente vamos a tener que hacer distintas. Así es. Tenemos un gran desafío por delante. Seguramente seguiremos hablando. Un placer tenerte hoy en Mañanas con Vos. Muchas gracias. Muchas gracias.